ya estuvieron para el examen. Justo en eso estamos. ¿Saben qué? Yo acabo de encontrar un video que muestra todos los temas que vamos a ver. Miren. A ver. Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, pues como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación y la lengua. Para empezar, ¿qué es la comunicación? La palabra comunicación viene del latín comunicare, que quiere decir compartir algo o poner algo en común. El proceso comunicativo es algo muy simple. Es un proceso en el que se busca la transmisión efectiva de algún tipo de información, de un emisor a un receptor. Este proceso lo podemos ver todos los días cuando hablamos con alguna persona, e incluso no lo vemos porque hay muchas formas de transmitir información. Por ejemplo, los seres humanos utilizamos el lenguaje para hacer este proceso. Sin embargo, no es la única forma en la que se puede transmitir información, ya que también se puede hacer de manera como los microorganismos que transmiten información mediante señales bioquímicas, o como las aves que hacen este proceso a través de sonidos inarticulados. Pero bueno, en cualquiera de estos casos siempre van a haber elementos que van a hacer que esta transmisión se concluya de manera correcta. Y vamos a empezar con el emisor. El emisor viene siendo el ser, la entidad o la persona que tiene la intención de transmitir algún tipo de información. Es el punto de partida por el que se realiza este proceso. Emisor viene de emitir, ya que él es el que emite el mensaje. Para que esta comunicación sea efectiva, el emisor tiene que utilizar los mismos códigos y el mismo canal que el receptor. De lo contrario, no se va a concluir de manera exitosa este proceso. Aunque se entiende que el emisor es el que tiene la intención de mandar el mensaje, este cuenta con un rol flexible, ya que el emisor y el receptor tienden a cambiar roles. Por ejemplo, cuando alguien manda un mensaje y recibe la retroalimentación de ese mensaje, el emisor ahora cambia a ser receptor, ya que es el que recibe esa información. Y el que antes era receptor cambia a ser emisor, ya que está emitiendo una respuesta al mensaje inicial. Bueno, pues el receptor es el que recibe el mensaje. El receptor puede tener un papel voluntario o un involuntario, ya que él puede estar participando de manera activa en el proceso comunicativo, o también puede ser un actor incidental, es decir, que solo va a escuchar la conversación o va a escuchar el mensaje, ya que puede que el mensaje no vaya dirigido hacia él. Por lo tanto, el receptor va a ser el que recibe el mensaje y a veces puede que no responda. En caso de que el receptor vaya a hacer una retroalimentación del mensaje, o sea, vaya a dar una respuesta del mensaje, ahora pasa a ser emisor. Ahora bien, el mensaje viene siendo el contenido que busca transmitir el emisor al receptor. Este se compone de algunos símbolos, de algunos signos que transmiten ya sea un concepto o una idea o información en general. Y por lo tanto, para que el receptor pueda decodificar de manera correcta esa información, tanto el emisor como el receptor tienen que utilizar los mismos códigos y el mismo canal, como ya mencioné. Si no, pues va a haber ahí una distorsión de información, y si el emisor utiliza algún tipo de código que el receptor no conoce, el receptor lo va a interpretar de manera muy diferente a la que buscaba el emisor. El canal viene siendo el medio por el que se está transmitiendo el mensaje. Es el medio físico por el que se transmite el mensaje del emisor al receptor. Por ejemplo, el aire es un medio físico que utilizamos más comúnmente cuando hablamos con alguna otra persona.
Pero también otro ejemplo podría ser el teléfono cuando hacemos alguna llamada o cuando respondemos a alguna llamada. Otro ejemplo de un canal de comunicación viene siendo el teléfono móvil, ya que ahí podemos contestar mensajes o incluso leer información. Ahora sigue lo que es el código. El código o el lenguaje viene siendo el conjunto de signos y símbolos que se encuentran en el mensaje que se está transmitiendo. Estos se dividen en dos, pueden ser lingüísticos. Aquí se encuentran los orales, escritos y gestuales, y los no lingüísticos. Los códigos lingüísticos orales vienen siendo la lengua o el idioma que se está hablando. Los códigos lingüísticos escritos se conforman por signos que requieren de habilidades de lectura y escritura. Los códigos lingüísticos gestuales se refieren a las señas, más que nada al sistema que utilizan las personas con discapacidad vocal y auditiva. Y luego en los códigos no lingüísticos son signos de carácter universal, como lo son las señales de tráfico, las señales de salida de emergencia o las de prohibido fumar. ¿Vieron? Es súper poquito. Oigan, yo también vi un video parecido. Pues ahora vamos a hablar sobre el signo lingüístico, el significante y el significado. El signo lingüístico no es otra cosa sino la forma en la que nosotros estamos interpretando la realidad, la forma en la que nuestro cerebro decodifica la información que estamos recibiendo, ya sea de manera visual, auditiva o por medio de los sentidos como el tacto, etc. Entonces se puede decir que el signo lingüístico viene siendo como el símbolo que nuestro cerebro está creando a la interpretación o decodificación de algo que está sucediendo o de la realidad que estamos viviendo. Y esto se puede interpretar en emoticones, en fotografías o en palabras. De aquí sale lo que es el significado y el significante. El significante viene siendo la imagen física del signo, es decir, la forma en la que nosotros vemos la palabra. Por ejemplo, el significante de la palabra guitarra es la palabra guitarra. A diferencia del significado, el significado viene siendo la imagen que se crea en nuestra mente cuando nosotros escuchamos o leemos sobre, en este caso, una guitarra. Si alguien nos menciona la palabra guitarra, automáticamente nuestro cerebro va a tener la imagen de una guitarra, o sea, de la guitarra, no de la palabra guitarra. Entonces, el significante viene siendo la imagen del signo, o sea, de la palabra, y el significado, la imagen de lo que se está hablando, o sea, la imagen de una guitarra. Bueno, y ya como último tema tenemos las funciones de la lengua. Aquí podemos encontrar lo que es la función referencial, apelativa, emotiva, poética, fática y metalingüística. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya resolvido alguna de sus dudas. Y si no, pues ya saben que pueden preguntarme en los comentarios y les estaré respondiendo lo más rápido posible. Igual si quieren que hable de algún tema que les guste, de algún tema que les interese, me lo pueden escribir en la caja de los comentarios y próximamente estaremos hablando de eso en otro video. Bueno, pues me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Oigan. Hola compañeros. ¿Están estudiando para escritura? ¿Y vieron los videos que les mandé? A ver, muéstrenla. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de texto. El primer tipo de texto del que vamos a hablar es el texto narrativo. Este es un relato que cuenta una historia que ocurre en un lugar y tiempo determinado. Posee un narrador, puede ser narrado en primera o tercera persona y cuenta con personajes principales, secundarios, protagonistas, antagonistas. Este relato puede ser real o ficticio. Y lo vamos a encontrar como por ejemplo en las novelas, los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, etc.
El segundo tipo de texto del que vamos a hablar son los textos descriptivos. Estos buscan transmitir de manera detallada las características, rasgos, cualidades que posee un lugar, un objeto, una persona, un evento. Todo esto con la finalidad de que el lector pueda visualizar mentalmente lo que se le está describiendo. La descripción puede ser de manera objetiva o subjetiva y se hace mediante un listado de adjetivos. El tercer tipo de texto del que vamos a hablar es el texto explicativo. Este aborda un tema de manera objetiva con la finalidad de dar a conocer e informar sobre hechos, datos o conceptos específicos sobre dicho tema. Existen dos tipos de textos explicativos, los de carácter divulgativo y los de carácter especializado. Los de carácter divulgativo van destinados para el público en general, ya que no necesitan un conocimiento previo de dicha información, como por ejemplo las enciclopedias. Los especializados van dirigidos para un público en específico, ya que necesitan un conocimiento previo de dicha información. ¿Esto por qué? Porque contienen un vocabulario muy técnico. Esto lo vamos a encontrar como por ejemplo en las monografías, las tesis académicas, etc. Este también tiene una estructura de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. El último tipo de texto del que vamos a hablar son los textos argumentativos. Estos buscan expresar las ideas, opiniones o posturas sobre un tema en específico. Todo esto con la finalidad de persuadir al lector. Estos tipos de textos los podemos encontrar en el ámbito judicial, periodístico, etc. También cuentan con una estructura que es introducción, tesis y conclusión. Hay 4 características que tienen todos estos textos en común, y es que tienen un fondo, una forma, tienen que tener coherencia y cohesión. Les voy a hablar primero de qué es el fondo y la forma. Es súper fácil. El fondo es lo que se dice, es decir, el tema. Este tiene que ser coherente y tiene que haber cohesión entre sus elementos y tener un vocabulario adecuado. La forma es como se dice, es decir, son los elementos visuales, como los márgenes, las sangrías, las letras cursivas, las letras en negrita, etc. Ahora, ¿qué es cohesión y coherencia? La coherencia es la propiedad por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a un mismo tema. También es la capacidad por la cual se puede transmitir un mensaje de manera organizada, clara y precisa. Esta capacidad se utiliza tanto al hablar como al escribir. La cohesión es la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente entre sí desde un punto de vista léxico y gramatical. Es decir, son las diferentes palabras que nos ayudan a unir diferentes oraciones. Por último, les voy a hablar sobre las formas del habla. Voy a comenzar con el lenguaje coloquial. Se llama lenguaje coloquial porque lo utilizamos en contextos informales y familiares. Es espontáneo, breve y eficaz. Nos permite la redundancia, la omisión de partes de la oración y también la repetición. Lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar son palabras o frases que se consideran impropias, de mal gusto o groseras en la sociedad. Mayormente se utilizan para ofender a otras personas y buscar problemas. Suelen ir acompañadas de gestos. También se utilizan al decir palabras incorrectas, incompletas y mal pronunciadas. Este contiene un alto grado de formalidad. Utiliza las palabras de manera correcta y precisa, es claro y elegante y no suele incurrir en vulgarismos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse a mi canal y si hay temas que no comprenden, pueden escribirlos en la cajita de comentarios y se los estaré explicando en próximos videos. ¡Adiós! En el examen 9. Hola amigos. Hola, oigan, ¿entendieron el tema de la semana pasada? No, pero gracias a este video sí logré entenderlo. A ver. Hola, el día de hoy les voy a estar hablando de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son cierto tipo de signos ortográficos de marca que acompañan al lenguaje escrito. Sirven para marcar las pausas y la entonación con la que deben de leerse los enunciados. Ahora veamos qué tipo de signos de puntuación hay y para qué sirve cada uno de estos. El punto. Sirve para introducir una pausa más o menos larga dependiendo del caso. Y suele colocarse al final de cada enunciado. Punto y seguido. Este es empleado para separar frases y oraciones
de un mismo párrafo para indicar que en la secuencia siguiente se sigue hablando del mismo tema. Punto y aparte. Es el que separa dos párrafos distintos que se suelen desarrollar dentro de la misma unidad del texto. Después del punto se empieza con mayúscula y en otro renglón, la coma. Esta se usa para separar y hacer pequeñas pausas dentro de un texto, excepto aquellas procedidas por conjunciones Y, E, O y U. Y puede ser utilizado para separar los términos de una numeración. También se utiliza para introducir cláusulas o aclaraciones. Y por último, sirve para separar ciertas locuciones conjuntivas o adverbiales. Punto y coma. Este sirve para juntar dos oraciones en una sola frase, introduciendo una pausa intermedia. Es útil en casos donde no se desea repetir el sujeto ocasional o separar los términos de una numeración. 2 puntos. Su función es detener el discurso para llamar la atención de lo que le sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto procedente. Une, pues, a su función delimitadora un valor enunciativo. Se escriben 2 puntos ante numeraciones de carácter explicativo o cuando la numeración está dispuesta en forma de lista. Las comillas. Las comillas siempre vienen en pares y se utilizan para destacar alguna palabra o frase del texto. Se usa para indicar que se trata de algo tomado de otra fuente o que es un uso familiar, vulgar, popular o fuera de lo ordinario e incluso en algunas ocasiones se trata de algún giro inesperado del autor. Ahora veamos los tipos de acentos. En esta ocasión les estaremos hablando de los acentos prosódicos y ortográficos. El acento prosódico es aquel que marca la sílaba con más énfasis en una palabra. La ubicación del acento prosódico determinará cuál es la sílaba tónica de una palabra. La tilde o acento ortográfico es un signo que se coloca sobre las palabras que van acentuadas. Este indica sobre dónde va la fuerza de la pronunciación de cada una de las palabras. Este tipo de acento ortográfico se divide en 3: palabras agudas, graves y esdrújulas. Agudas. Las palabras agudas son aquellas que cuentan con un acento prosódico en la última sílaba y pueden ir o no acentuadas. Estas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Graves. Son aquellas que llevan el acento prosódico en la penúltima sílaba. Al igual que las palabras agudas, pueden aparecer o no acentuadas. Esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que cuentan con un acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Estas siempre van acentuadas, es decir, siempre llevan tilde. Lectura inferencial. ¿Qué quiere decir? Es aquella que va más allá del sentido literal de un texto, colocándola en contexto con otras obras y con su tiempo histórico, deduciendo elementos como la intención del autor, ideas y pensamientos que se desprenden de la lectura. Le voy a mencionar 2 características sobre la lectura inferencial. En primera, nos ayuda a interpretar y evaluar el texto. 2, supone un conocimiento previo del lector. Nos quiere decir que es el análisis profundo de lo que se lee, pero no solo debes entender de lo que lees, sino investigar el contexto del autor, la situación histórica que rodea el libro y su historia, todo esto para llegar a nuevas conclusiones. Por ejemplo, si lees un libro, además de entender el tema central, debes de conocer la historia que narra. Deberás hacerte preguntas a ti mismo. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? Por otro lado, tenemos la lectura literal. ¿Qué quiere decir? Que es el reconocimiento de todo aquello que esté explicado en el texto. Es decir, es aquel proceso por el cual pasa el lector para poder captar, razonar y asimilar él o los temas que aborde y exponga el autor en su escrito. Algunos ejemplos pueden ser instrucciones de manual, una tarjeta de invitación, recetas,
catálogo de promoción. Ahora bien, le vamos a explicar o les voy a decir qué es la entrevista. La entrevista es un método de recopilación de datos que consiste en realizar preguntas a uno o varias personas de un tema en específico. Tiene un carácter cualitativo, por lo que se centra en la experiencia personal. El objetivo principal de la entrevista es conocer los comportamientos, actitudes y opiniones de las personas. Existen 3 principales tipos de entrevista, entre las que destacan la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Ahora bien, le voy a hablar sobre el debate. Es una forma de comunicarse que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. El encuentro se realiza entre 2 partes o más, o sea, quiere decir entre 2 personas o grupos, en el que se trata de asunto específico desde diferentes perspectivas. Es una herramienta útil para analizar temas de estudio y permitir alcanzar una mayor o un mayor nivel de conciencia. No se trata de una conversación, no se trata de pelear, o sea, es de una conversación. ¿Y ese siente lindo con la lección al final? Pues sí, yo sí, bueno. La verdad no. No te preocupes, yo tengo este video, mira. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de escritura. El proceso de escritura consiste en una serie de pasos a seguir antes de iniciar un escrito, ya sea para un libro, un ensayo, un poema, algún tipo de anuncio publicitario, entre algún otro tipo de texto. El proceso para iniciar el escrito es la planeación, la redacción, la revisión, la reescritura y corrección del estilo. Hoy les vengo a hablar de manera muy breve lo que es una historieta. Para empezar, una historieta es un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos acompañados de texto. Estos leídos en secuencia componen un relato o una serie. Estos suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo u humorístico de la historia. Para finalizar, te debo contar que la historieta consta de 3 elementos muy importantes: las viñetas, las ilustraciones y los globos de texto. El ensayo es un tipo de texto en prosa, el cual generalmente es expositivo argumentativo, en el cual el autor diserta, evalúa o analiza un tema a elección. El ensayo consiste en partes que lo componen: la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Por otro lado, la reseña, al igual que el ensayo, es un tipo de texto argumentativo expositivo. ¿En qué consiste? Esta consiste en una evaluación crítica, ya sea de algún documento o alguna investigación. Estas pueden hacerse reseñas de libros, discos, obras de teatro, investigaciones académicas, artículos o prácticamente de cualquier cosa. Para finalizar, debemos tener conocimiento de que existen 2 tipos de reseñas: la reseña literaria y la reseña crítica. Por otro lado, vamos a hablar sobre el comentario y el informe. ¿Qué es el comentario? El comentario es aquel que realizamos de manera oral o escrita, en el que estamos emitiendo un juicio valorativo. ¿Para qué sirve el comentario? El comentario sirve para hacer una aclaración o una exposición sobre algún tema en particular.
esto con la finalidad de que se pueda comprender con mayor facilidad el tema, y el comentario consta de una estructura. La estructura es el punto de partida, la presentación de la tesis, la argumentación y la conclusión. Asimismo, el informe es aquella declaración en la que describimos cualidades, características y el contexto de algún hecho. Debemos saber que el informe consta de una estructura. La estructura se basa en la introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía. Por último, debemos saber que existen dos tipos de informes: los informes según el contenido y según la estructura. Los informes según el contenido son los técnicos, los científicos y los divulgativos. Según la estructura son los persuasivos, los expositivos y los analíticos. Y bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video haya sido de mucha ayuda para ti, y si tienes alguna duda puedes escribírmelo en la caja de los comentarios y trataré de responderte lo antes posible. No olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!